Continuando con nuestra ajuste de variables, vamos a pasar a la edad. La variable edad en este momento está en nuestras dos bases, pero de forma diferente, en diferente formato, a pesar de que se llame igual. Exploraremos primero la edad y la base de funciones con el comando unique del 2018 y Age Group. Tenemos varios grupos de edad, ¿sí? En este momento no podemos ver la ordenada, por lo que es mejor que este unique lo usemos con un comando sort, que es de ordenar, previamente para poder verlo más fácilmente. Entonces, sobre la función anterior, antes de unique, vamos a colocar el comando sort de organizar, paréntesis, y cerramos el paréntesis. Esto lo estoy haciendo en la consola porque no es necesario correr. Y acá vemos que son todo una numeración, sigue en texto desde el 0 hasta el 29, que si revisamos en la metadata del DANE, ¿sí? Si miramos el grupo de edad, el grupo de edad 1, que fue el que miramos, pues son los 29 grupos, bueno, 30 grupos porque tenemos uno que es 00, de los diferentes rangos de edad, donde la mayoría, ya habíamos dicho, tenía grupos quinquenales. Vamos a hacer lo mismo para la población. Vamos a ver primero el unique de la población. Para la misma variable, age group. Y acá lo que tenemos es un formato más ordenado en grupos quinquenales, ¿sí? 0 a 4, 5 a 9 sucesivamente, hasta 100 y más. Primero, en principio uno podría tratar de buscar una equivalencia entre estos dos grupos de edad, porque recuerden, uno de los pasos fundamentales para el ajuste de tasas son las tasas específicas, que requieren dividir las muertes sobre la población para un grupo de edad y sexo determinado. Sin embargo, acá hay otro limitante u otro aspecto a tener en cuenta, y es la población de referencia. Tenemos que tener las tres bases, la base de funciones de población de Colombia y de referencia en la misma estructura poblacional. Y en este momento no tenemos una estructura poblacional de la población de referencia. Por lo que lo prudente, lo pertinente es que busquemos esa base de datos de población de referencia para poderla, digamos, traer y definir cuál será la mejor agrupación que podemos usar en el caso de la variable edad. Entonces vamos a ir a internet, en el buscador vamos a buscar Standard Population, WHO, de Organización Mundial de la Salud. Acá aparece esta información inicial. Vamos a ver si esta es la pertinente. Efectivamente acá tenemos una agrupación de la población estándar. Sin embargo, vamos a entrar directamente al documento. El documento está acá en este enlace, bueno, que ustedes podrían entrar directamente a este vínculo. Vamos a ir directamente a este PDF, que realmente es una población de 2001, pero pues la población estándar es del año 2000. Y vamos a buscar las tablas que tenemos. Respecto a la población estándar, esta es la población estándar. Tenemos en esta página, ¿listo? Está como porcentaje, sobre el 100%. Y tenemos grupos de quinquenales de 0 hasta 85 y 85 y más. Entonces vamos a usar esta población de referencia como la población o la agrupación que nos va a servir para orientar, digamos, para organizar toda la edad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cargar esta fuente de información. Tenemos varias opciones. Esto es un PDF,
PDF que tiene un montón de texto, y realmente lo que necesitamos es básicamente esta cadena, esta cadena de números, que al final sume, en este caso, el 100%, pero como usamos las poblaciones por 100.000, el ajuste de tasas por 100.000, lo ideal sería convertir esto en 100.000. Entonces es muy fácil convertirlo en 100.000 y multiplicar este valor por 1000. O sea, este 8.86 multiplicarlo por 1000 daría 8.860. Y así con cada uno. Y pues lo otro que necesitamos es saber este rango de edad, que tenga la misma estructura de la información que tenemos en otro lado. Entonces vamos a cargarla de la siguiente manera. Voy a copiar, voy a seleccionar esto completo y voy a copiar esa cadena de texto con el control C, ¿listo? En el navegador directamente. Igual lo podré ajustar de acuerdo a las necesidades. Lo siguiente es identificar un lugar en el cual vamos a cargar la población de referencia, ¿sí? Entonces vamos a dejarlo después de haber cargado y haber ajustado, ¿sí?, lo que tenga que ajustar de la población total. Entonces, ¿sabes dónde cargamos la población total? La población total está acá. De hecho, voy a colocarlo apenas cargue la población total, para tener mayor sentido, darle mayor sentido. Entonces coloco un comentario acá donde vamos a decir se carga la población de referencia. ¿Y qué voy a crear? Voy a crear un vector, un objeto, ¿sí?, que se va a llamar pobref, de población de referencia, que va a ser un vector. ¿Sí? Al ser un vector tendrá que tener la letra C, pero no va a ser un vector de texto, sino un vector de números, de todos los grupos de edad que tenemos ahí. Y vamos a colocar para cada grupo de edad, estoy pegando la cadena de números que tenía ya, pero tengo que ajustarla una a una. Entonces, recuerden que esta, que será el grupo de 0 a 4, pues tendré que ajustarle el texto de forma tal que el número de forma tal que me dé, digamos, la suma de todo esto me dé 100.000, que es lo importante para poder expresar las tasas ajustadas por 100.000. Entonces quitarle el punto y colocarle un 0 al final, ¿sí? Entonces quiere decir que el primer grupo va a tener 8.860, el segundo grupo esto. Cada valor tiene que estar separado por una coma, o sea, el valor de cada grupo de edad. Entonces, solo es multiplicar cada valor por 1000. Y siempre no olvidar la coma. La coma después de cada valor de la edad, o sea, de población para ese rango de edad. Si la idea de hacer esto es pues, enfrentarnos a la información tal cual como viene de su fuente primaria. Podría traer acá solo el vector, pero pues, muchas veces el trabajo manual detrás no se representa, no se entrena al respecto, y es donde uno pues gasta más tiempo en la depuración, como ya habíamos dicho. Acá cuidado en los últimos, este es 0,91, entonces hay que quitarle el 0 punto y dejarlo en 910, y este 0,63 quedará como 630. Entonces, ¿qué tenemos? Una cadena de texto. Vamos a verificar cuántos valores tienen que ser: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Son 18 grupos de edad. Vamos a mirar que esos 18 grupos de edad se mantengan acá. Al cargar este vector completo, ¿sí?, aparece aquí como un valor, no aparece como un data frame, porque realmente solo colocamos la secuencia de números, pero vemos que tenemos 18 números.
lo siguiente que vamos a verificar es que al cargar esa población de referencia, pues su suma sí de 100.000 habitantes. Entonces, en la consola vamos a colocar la suma de popref. Como es solo un vector, no necesito hacer referencia a ninguna variable, sino solo el popref. Y me dice que hay 10.030, hay un error en algún punto. Voy a verificar con otra fuente que tengo acá, 8860, 470, 8930, 7930, 610, 71, 50, 65, 90, 60, 40, 53, 70, 45, 50, 37, 20, 29, 60, 22, 100, 15, 20. Y la suma de estos dos es 15, 10. Vamos a dejar que generalmente estos grupos estaban en conjunto, la suma de los dos. Acá es donde está la diferencia. Si acá hay un error realmente en este ejercicio, pero vamos a dejar este 600 y vamos a quitarle los 30 a los 600. ¿Sí? Había un error ahí, muy seguramente con las cifras decimales, pero vamos a trabajar con ese valor. Entonces vuelvo a cargar esta línea, la vuelvo a correr completa, control enter, y una vez la he cargado, vuelvo a ejecutar el comando de suma para verificar que la suma de la población de referencia es 100.000. Entonces tengan cuidado que de acuerdo con la publicación que teníamos ahí, ajustamos el último valor para que sumara 100.000, sí, porque había un error de transcripción ahí. Listo, una vez tenemos los 18 grupos de edad, vamos a identificar cuáles son sus nombres, ¿sí? O sea, vamos a identificar los nombres de cada uno de estos grupos. Pero pues para eso ya tenemos la clasificación que habíamos usado para Unique POV Age Group, ¿sí? Si ustedes ven, es exactamente los mismos grupos, excepto que para el de 85 hacia arriba pues está en un grupo de 85 y más. Entonces lo que vamos es a colocar, así como colocamos nombres a una base de datos, podemos colocar un nombre a cada uno de los elementos de un vector. Entonces vamos a sobreescribir esos nombres. En este momento no hay nombres, ellos no tienen nombres porque es sencillamente el número, los números, 18 números. Ahora lo que tenés es que esos números van a tener cada uno un nombre, que se escribe tal cual como lo escribíamos antes, como una cadena. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a copiar estas que teníamos acá, que se habían impreso con el Unique Población POV Age Group. ¿Sí? Si no lo tienen, vuelven y lo imprimen en la consola y lo obtienen acá. Y copiamos y pegamos acá. Entonces vamos a colocar los nombres para cada uno, separado, entre comillas, separado por comas, manteniendo la clasificación que tenemos en la base de población. Listo, entonces lo importante acá es que cada uno de los nombres va a estar primero entre comillas y luego separado por una coma, y como se ha mencionado, para mejorar la lecturabilidad, después de la coma un espacio. Algo que hay que retirar es en el caso, como copié el vector tal cual como salía abajo, aparece con este número de reporte que no lo necesitamos, era un número solo que orientaba acá qué objeto era. El primero, el quinto, el noveno, el 13, el 13º, el 17º, 21º. Pero acá no necesitamos, de hecho, sería un error incluirlo. Y lo que vamos a hacer es que el último grupo, que se llamaba 85-89, lo vamos a llamar 85 o más. Pues de acuerdo a lo que teníamos acá, 85 o más. Entonces hemos reclasificado, ¿sí?
le hemos colocado un nombre a cada uno de estos valores. Vamos a verificar que el número de nombres, la cantidad de nombres, corresponde a la cantidad de valores. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hay 18 nombres para 18 números. Otra cosa muy importante es que el orden sea exactamente el mismo, porque lo que hace es colocar el primer nombre, el primer valor, el segundo nombre, el segundo valor, y así sucesivamente. Si hay un error, pues vamos a cometer, digamos, un error en todos los cálculos. Por eso es lo necesario ser sistemáticos y ordenados. Ahora sí voy a correr esta línea, ubicándome en cualquier punto de la línea. Cuando lo corra van a ver qué pasa con este objeto, que es el que se está modificando al colocarle nombres. Corro la línea, él no me arroja ningún error acá en la consola, y aquí pues el número que antes estaba el número de 1 a 18 aparece como número con nombre. Entonces cada uno de estos valores ahora tiene un nombre que no se aprecia ahí, pero luego cuando, por ejemplo, si lo imprimimos acá, voy a imprimir la población de referencia únicamente haciendo referencia al nombre del objeto. Les coloca el nombre y el valor, nombre, valor, de acuerdo a lo que teníamos antes. Entonces ya tenemos una estructura sobre la cual vamos a organizarnos, ¿sí? Y esa estructura para edad pues tiene estos valores. Entonces lo siguiente va a ser poder ajustar las de funciones, la base de funciones 2018 para poder saber, poder organizarla, poder recodificarla de acuerdo con esa edad. Entonces, volvemos sobre la forma en cómo está codificada la edad en esa base, y es esta. ¿Sí? 0, 00, 01, 02, todos estos corresponderían, hasta el grupo 08 corresponderían a 2 y 4 años, o sea, a menores de el grupo de 0 a 4 años. Luego cada uno corresponde al grupo quinquenal, 5 a 9, 10 a 14, 10 a 19, y acá el grupo 25, 26, 27 y 28 estarían el grupo de 85 más, y el 29 sería edad desconocida, un NA. Entonces vamos a aplicar el mismo razonamiento que hicimos para la recodificación del sexo, pero en la edad. Entonces volvemos a la línea donde habíamos recodificado el sexo, vamos guardando, siempre es bueno ir guardando los avances, y vamos a crear un comentario donde coloquemos se recodifica la edad. ¿Listo? De funciones. Para estar seguro el tipo de variable, que ya la habíamos impreso por acá, acá la teníamos, el unique está como un texto, ¿sí? Cada valor está como texto, por eso está entre comillas. ¿Qué necesitamos hacer? Que estos, desde el 00 hasta el 08, cada uno de estos se reclasifique a la categoría 0 a 4 años, de acuerdo con esto que tenemos acá. Pero va a ser mucho más fácil si lo convertimos primero a un número. Entonces vamos a hacer la recategorización en número. Entonces vamos a sobreescribir la variable ageGroup, la sobreescribimos como numérica, as.numérica, así como habíamos convertido antes el código DANI. Ahora convertimos la variable ageGroup haciendo referencia al objeto al que pertenece, y vamos a mirar cuáles son los únicos valores que toma esa variable. Y ahora es valor numérico. Si lo queremos ver organizado, tenemos que darle el sort.
¿Listo? Entonces, como ya hemos activado el paquete car, podemos hacer un recode de esa variable, una recodificación. Entonces, vamos a def 18 age group, la vamos a sobreescribir con un recode. Recuerde que el recode es en mayúscula de la variable original age group, y luego vamos a dar las instrucciones en doble comilla. Entonces vamos a decir que todos los números entre 0 y 8 van a ser iguales, o sea, cualquier valor entre 0 y 8 va a ser igual a, acá tenemos que copiar tal cual lo queremos reclasificar. Pero recuerden que como ya estamos dentro de unas dobles comillas, tenemos que usar comillas sencillas, entonces tenemos que volverlo así, punto y coma. Luego, si es 9, es igual al siguiente grupo, en comilla sencilla. Luego, si es 10, igual al siguiente, y así sucesivamente. Cada instrucción separada con punto y coma. Hay que tener mucho cuidado de no confundirse, no cambiar la forma de codificar, de escribir. Tiene que quedar exactamente igual y no alterar el orden. Por ejemplo, acá había dejado una coma sin colocar. Colocar esto y luego lo llenamos. Para hacerlo más rápido. Siempre separado con un punto y coma. Recordemos que tenemos que llegar hasta el grupo de 25, 17, y en el 25, vamos a ver 25 acá, ya volvemos sobre ese. Entonces vamos en el 13 completo, el 14 es 30, 34.
70, 74, 75, 79, 24, 20, el 23, el 24 es 80, 84, y desde el 25 hasta el 28, recuerden, porque el 29 es sanidad, hasta el 28 colocaremos 85 más. Tiene que llegar la misma clasificación que habíamos puesto previamente, que fue este 85 y el más después. ¿Listo? Y tiene que cerrarse las comillas. Entonces vamos a verificar que todos hayan quedado bien. 0, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25, 28. Vamos a correr esta línea y vamos a verificar que el nombre haya quedado, los nombres hayan quedado bien. Cometí un error acá. Hubo una categoría que no se ha recodificado y es la categoría 29. Vamos a ver. Entonces voy a volver a mirar con el unique age dev 2018 age group. Acá aparece esta categoría 29, ¿sí? Está el resto de las categorías que ya habíamos colocado. De hecho podríamos ver que está en el mismo número, o sea, lo que antes era categoría en el mismo orden cuando está desorganizada. La categoría 18 ahora quedó 50-54, miramos, y efectivamente la categoría que antes estaba como 25, que estaba de segundas, quedó como 85 más, perfectamente. La única que no estaba incluida fue la 29, que la vamos a colocar. Entonces el número 29 ahora va a quedar categorizada como NA. Recuerden que el NA no va entre comillas sencillas. Esta es la instrucción completa. A pesar de que ya corrí una vez la instrucción, puedo volverla a correr y él va a reajustar únicamente este valor, que es el único que va a aparecer en nuestro nuevo vector. Pero igual, cuando ustedes lo corran desde el principio, él va a hacer el ajuste total. Si ustedes quieren ver cómo quedó, podemos mirar nuevamente el unique, pero lo vamos a ver con un sort previamente en la consola únicamente, y tenemos algún problema. Cuando este problema ocurre, porque acá algo se sobreescribió, muy seguramente por el paso que hice, lo que vamos a hacer es volver a correr todo el código, sí, porque estoy convencido que esta es la forma en que se debe escribir. Muy seguramente por alguna razón hubo alguna recodificación en cuanto al número. Entonces, para evitar esto, lo que vamos a hacer es guardar, barrer, dejando el mismo número que teníamos, y volver a correr. Run all. Recuerden que eso va a tomar un tiempo mientras recarga la... creo que también ya me di cuenta que fue lo que pasó. Entonces espero que cargue todo. Una vez cargue todo, ya podremos verificar que este comando, el comando que estamos viendo, el comando en cuestión, ya ha quedado bien ajustado. Este proceso lo que más demora es descargando la base de descargando no, sino actualizando, cargando al ambiente la base de funciones 2018. El resto es muy ágil realmente, y también depende del computador que ustedes tengan. En este caso, ya corre todo. Vamos a verificar que el comando que estamos viendo, que era el sort dentro de la consola, sort unique dev 2018, y la variable age group haya quedado bien codificada, que era como debía quedar.
los valores únicos, ¿sí? Y hay un NA que no aparece acá, que es el 29, que va a quedar con un valor perdido, pero eso lo vamos a solucionar ahora. Entonces ya hemos recodificado tanto el sexo como la edad en el caso de las defunciones. Entonces, un siguiente paso, antes de seguir con la base de datos de población, para hacer alguna depuración adicional que tenemos que hacer particularmente en la edad, que la edad era diferente, sobre todo en esta categoría, es poder eliminar esos NA que no vamos a considerar ni en sexo ni en edad. Entonces va a generar unas líneas después de la recodificación. Pero para poder ver eso, claramente que es lo que está pasando, vamos a explorar el objeto de funciones 2018. Cuando le doy clic al objeto de funciones, vamos a ver, como si estuviésemos en un Excel, las 4 variables que tenemos: código DANE, sexo, age group y causa 667. Recuerden, lo que tenemos acá es uno a uno cada una de las 236.000 muertes, o sea, una persona que murió en este municipio masculino de 50 a 54 años por esta causa. Pero vamos a ver qué pasa con esos NA. Entonces, para poder ver eso, vamos a darle clic a esta flecha que organiza las variables. En este caso, organiza la variable sexo, o sea, la base la organiza por la variable sexo, y vamos a ir al final de esta variable, de esta base. ¿Por qué al final? Porque al final es donde aparecen los NA. Los NA siempre que se organizan van a quedar al final. Entonces, ustedes ven, hay un número considerable, los que ya habíamos visto que eran 20 y algo, que no tienen sexo, porque era sexo indeterminado, y lo mismo va a pasar con age group. Entonces miramos con age group, y también pasa lo mismo. Al final tenemos unos que no tienen grupo de edad, son menos. Vamos a mirar si pasa lo mismo con código del DANE. Todos tienen un código, y vamos a mirar si lo mismo pasa con causa 667, y no hay ningún NA. Ese orden que generamos ahí no afecta para nada a la base, solo era para visualizarlo. Pero vimos que tanto el sexo como la edad tienen valores perdidos. Vamos a eliminarlos. O sea, vamos a hacer un filtro sobre las filas de la base en la cual se eliminen, se descarten aquellas que tienen como sexo o como edad un valor perdido, porque no podremos calcular tasas específicas con esos valores. Para poder hacer eso, entonces generamos el comentario después. Esto tiene que ser después de la codificación, necesariamente después de la codificación, tanto de la recodificación, tanto de sexo como de edad. Entonces, se eliminan los NA. Y lo que vamos a hacer es sobreescribir el objeto de funciones 2008 con aquellas de funciones que, filtradas por las filas, acá sí tenemos que hacer referencia a las filas. Entonces dividimos filas y columnas. Entonces las filas, aquellas que no, vamos a usar la negación, no sean NA, no is NA es la función. Entonces el is NA va a mirar cuáles son NA, y con la negación va a decir, voy a mantener, o sea, el filtro para las filas van a ser aquellas que no cumplen esa condición de ser NA. ¿Y dónde vamos a verificar cuáles son NA? Pues primero vamos a hacerlo para sexo. Entonces vamos a correr esta para sexo. Entonces seleccionamos esta, teniendo cuidado de que las columnas quedaron vacías después de la coma. Entonces corro esta línea. Entonces él me quita, ya me quitó unas observaciones de las filas que tenían sexo NA, y hacemos lo mismo. Podemos copiar lo que es básicamente la misma instrucción con la edad, pero pues en vez de colocar sexo colocamos el age group y corremos esa instrucción. Vamos a verificar que esto realmente haya ajustado lo que necesitábamos ajustar. Entonces guardamos y vamos a explorar nuevamente el objeto. De una vez vamos a organizar sexo con la flecha.
lo organiza de forma ascendente o descendente. Lo importante es ver que al final ya no aparecen los NA porque los eliminó y por eso el número de observaciones disminuyó. Y si miramos lo mismo para Age Group, miramos por Age Group, si vamos al final no hay Age Group vacío, entonces acá se eliminaron y pues eso se apareció aquí en la disminución de número. Entonces ahora solo tenemos 236.850 muertes. ¿Listo? Entonces ya hemos eliminado los NA. Lo siguiente es poder reclasificar la población. Recordemos que en lo que vamos en la población, si hacemos acá un head a la población, la base de población de Colombia de 2018, tenemos estos valores, pero ya habíamos dicho que cuando hicimos un unique a población, pero a la base de age group, vemos que tenemos unos grupos adicionales, grupos que no queremos juntar en 85 más, entonces tenemos que hacer esa clasificación. Entonces vamos a hacerla de una vez y luego vamos a implementar una forma de colapsar toda la base de datos. Entonces primero la vamos a hacer, sin olvidar que eso lo vamos a retomar posteriormente. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá en la última instrucción de población? O sea, y de todo el código, porque no tenemos nada hacia abajo. Vamos a sobreescribir la variable ageGroup de la población con un recode, como lo hemos hecho. ¿De cuál? Pues de la misma variable, control C, control V. Y dentro de las instrucciones de la recodificación solo vamos a hacer referencia a estos grupos. O sea, vamos a recodificar estos grupos. Cada uno lo vamos a convertir a 85 y más. Pero como estos grupos sí están almacenados como texto, tenemos que hacer referencia a ellos como texto. Entonces, los que antes se llamaban 85-89, ahora se va a llamar 85 y más, que era la nueva forma en que los catalogamos con las comillas, punto y coma, y así con cada uno de los grupos. Hasta 94 igual 85 más. Luego el grupo de 95 a 99. Y luego el grupo vamos a colocar de 100 años y más. Tiene que quedar exactamente igual, porque si no, no va a funcionar. Damos hasta como el final. Entonces revisamos que cada instrucción haya quedado claramente. El de 85-89 como 85 y más, 90-94 como 85 y más, 95-99 85 y más y 100-109 85 y más. Entonces vamos a correr esto. ¿Esto qué va a hacer? Esto que va a hacer que los grupos, antes que aparecían grupos de población, recuerden cómo está estructurada la base de población. La base de población lo que tenemos es cada departamento, cada municipio tiene su grupo de edad y la cantidad de población que hay acá. Entonces ahora todos estos grupos que se llamaban diferente, 85, 89, 90, 94, se van a llamar todos de la misma manera, pero obviamente son diferentes grupos. O sea, eran 1, 2, 3, 4 grupos originales que ahora todos se llaman igual y que luego tendremos que colapsar. Pero eso lo vamos a ver primero con el ejercicio en población. Por el momento vamos a correr esta instrucción. Para verificar que se haya recodificado bien. Lo que hacemos es volver a ver el unique de ese grupo, de esos grupos, del grupo de población age group, y vemos cómo ahora solo llevan 80 y 84 y los otros demás llevan 85 más, pero vamos a verlo diferente. Una nota aclaratoria en este punto. Acá esta codificación que hicimos, que usamos el 0,2.8. Esto lo que menciona es, al ser números,
es que me da toda la secuencia, todos los valores que están entre 0 y 8, o sea, el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Para qué? Para no tener que repetir eso uno a uno. Eso solo funciona para números. Y lo vamos a probar acá en la consola directamente. Yo coloco 0, 2.8, ¿sí? Y doy Enter, él me imprime los números consecutivos entre 0 y 8. Y por eso lo escribimos así. Y acá lo escribimos de esta manera. Pero eso solo funciona cuando eran números. Recuerden que lo primero que hicimos para HGroup fue volver eso como una variable numérica. De lo contrario, eso era imposible de realizar. Pero bueno, vamos a volver a la base de funciones, ¿sí? Para luego pasar a la base de población. Pero para eso, y para poder recodificar, para poder colapsar, agrupar esas variables, lo haremos en un siguiente video.